Nuestra iglesia está en Santiago, aquí muy cerquita, en Cerro Navia, iglesia de adoración familiar. Y siempre me preguntan, ¿qué es eso de adoración familiar? Es porque para la familia, la explicación es que en el cuerpo de Cristo somos todos una familia. Entonces es adoración familiar. Adoramos entre consiervos, entre hermanos, entre todos. El ministerio de nosotros hasta este tiempo, por la gracia del Señor, ha sido el televangelismo. Entonces, esa es la adoración familiar. El estar en comunión, juntos en comunión, trabajando en la obra. Y sabe que el mensaje del día de hoy, más que un mensaje, ¿no? Como dijo aquí el pastor, es sobre los problemas en el ministerio. Y sabemos que hay otros problemas, ¿verdad, hermanos? Y pastores y siervos. Me van a disculpar si me refiero a todos como hermanos, porque en el cuerpo de Cristo también somos una familia. Y para el Señor somos todos hermanos. ¿Ya? Para que no se sientan. Y hay una pregunta que yo le hacía al Señor con respecto a eso, y Él me responde con este versículo bíblico, que está en Filipenses 6, que dice: el que comienza la buena obra, la perfeccionará. Así que no se preocupe, el Señor es el que hace, Él es el que nos llama y Él es el que nos perfecciona. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra, de las Escrituras, en este tiempo que nos regala el Señor en este día. Y mire, Adán tuvo que recibir mucha perfección para poder él llevar a cabo la misión que se le iba a dar. Y vamos a ver en el libro de Génesis cómo, en el Génesis, en el capítulo 1, cuando hay, en el versículo 26, el Señor invita a aquellos que están con él y le dice: hagamos al hombre, así dice, hagamos, nos dice, yo voy a hacer, como decía el pastor que me estaba confirmando hoy día el mensaje, me decía, no soy yo, es el Señor. Y no es el Señor solo, es una comunión entre varios. Porque dice allí, dice, hagamos al hombre. Así dice. Si usted no le ha preguntado al Señor, ¿por qué dice hagamos? ¿Ah? Y ahí hay una descripción importante con respecto a eso. Hagamos al hombre. Y después, más adelante, en Génesis 2:7 dice, y Dios creó al hombre. Primeramente, ¿de qué dice ahí? Del polvo de la tierra. ¿Cuántas veces hemos leído esa frase? Pero además de el polvo de la tierra, dice que lo perfecciona, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y después de eso dice, y fue el hombre un ser viviente. O sea, tenía que pasar por 3 procesos para poder hacer lo que todavía no se le había asignado. Y más adelante dice que Jehová Dios dice, plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Y qué hizo? Dice, puso allí a este ser viviente. Dice que lo puso allí al hombre que había formado. O sea, primero lo formó del polvo, después sopló aliento para que fuera un ser viviente, para que pudiera accionar, para que pudiera hacer las cosas, y después lo pone a cargo del huerto. Mire, tuvo que pasar por 3 cosas antes de hacer eso. Y después de eso dice, ahí en Génesis 2:15 dice, vuelve a repetir el proceso y dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para, además de hacerse cargo, ahí dice, para que lo labrara y lo guardare. Mire, cómo de a poquito le va poniendo más oficio a este ser viviente. Después dice, más adelante en el 2:19 de Génesis dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos. Y uno dice, ya, Dios creó. Pero resulta que ya le da otra asignación a Adán. Y si usted no ha meditado en eso, yo sí lo he meditado, mis queridos siervos. Y dice que esa es la nueva tarea de Adán, porque dice que todo eso que creó, dice, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarles.
Pero eso no fue tarea de un día, pues, hermanos, ni pastores. Porque yo me puse ahí a indagar un poco y resulta que las bestias y la creación no fueron 1, 2, 4. Dice que hay entre 1,5 millones y 2 millones de especies en la tierra. O sea, no fue la tarea de un día. Fue una larga tarea la que tuvo que hacer y eso le ocupó mucho tiempo. En el tiempo del Señor tiene que haber sido, por supuesto, ¿cierto? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y ahí dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo el ganado del campo. Y dice, y sabemos que es así, porque nosotros conocemos los nombres de las bestias, ¿verdad? Ahí dice, y ese fue su nombre, el que Él les puso. Así que todo lo que nosotros vemos en la creación es tarea y trabajo que tuvo Adán, de ponerle nombre a toda la creación, a todo lo que fue creado, a todo lo que tenía vida, dice, a toda criatura viviente en la tierra. Y además de eso, ahí dice que el Señor más adelante, después de que Él ya cumplió y demostró que Él era capaz de hacer todas esas cosas, dice que a Él le trae una ayuda idónea, ¿cierto? Y ahí empieza todo el proceso de Adán. Pero después de eso, porque no venimos a hablar solo de Adán, venimos a hablar de las asignaciones, cómo el Señor se cumple este versículo de Filipenses, que Él cuando inicia la obra, Él la perfecciona, y perfeccionó a Adán en todo eso. Pero después avanza y dice que Él encontró en otra generación otro ser viviente al que le dio otras asignaciones. Y ahí vamos a saltar en la historia a este personaje Noé que conocemos todos. Y dice que la tierra se había todo contaminado, que Dios viene y le dice a Noé, ¿sabes qué? Voy a destruir todo lo que crees. Y a ti te voy a dar otra asignación. A uno le dio la asignación de ponerle nombre a las bestias del campo. A Noé le dio la asignación de ¿qué? Primero le dice, voy a destruir la creación. Después le dice, pero a ti te voy a dejar la tarea de hacer el arca. Y con todas estas características. Y si Adán le tuvo que poner nombre a la creación, Noé tuvo que rescatar la creación en el arca. Así que vamos multiplicando y dice que le da una orden, dice que de a 2. Que tiene que juntar de a 2, o sea, es el doble de la cuenta que yo le estaba dando. O sea, si le puso nombre a 1,5 millones de especies, Noé tuvo la doble tarea de reunir a 3 millones mínimo. Y no solamente de reunirlas, sino que de subirlas al arca. ¿Amén? ¿Se da cuenta cómo Él va perfeccionando la tarea y la misión y la responsabilidad? Y ahí en Génesis 7:1 dice, y entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Por eso le estaba hablando a las generaciones yo. Y después dice, y para poder bendecirlos, ¿cierto? Tienen que cumplir con todo lo que tuvo que pasar en el arca adentro, ¿verdad? Vivir los 40 días, los 40 noches en cautiverio. Nosotros ya pasamos por eso, hermano. Vivimos una pandemia y el Señor nos guardó dentro de esa arca, ¿verdad? Nos vivió dentro de nuestras casas, dentro de nuestras mismas congregaciones. Esa es el arca, ¿verdad? Y nos resguardó de este tiempo, de ese diluvio, de este tiempo en el que se iba a limpiar un poco esta tierra en la que estamos viviendo, ¿verdad? Amén. En Génesis 6:19 dice que todo lo que vive, dice ahí, toda la carne, 2 de cada especie, como lo que le estaba diciendo yo. Para recibir bendiciones, hermanos, tenemos que saber escuchar las instrucciones del Señor. ¿Qué es lo que quiere que hagamos, Señor? Porque ya estamos en una capacidad tan madura de aprender a oír, como dice ahí Apocalipsis, que el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu tiene que hablarle a la iglesia. Y cada uno somos esa iglesia, ¿verdad? El Señor nos está aconsejando cada día y Él nos está dando las instrucciones de cómo quiere que lo hagamos.
Entonces, para recibir bendición tenemos que hacer como Él quiere que lo hagamos, po. Y usted verá que nuevamente se levanta otra generación que es también para rescatar. Y fíjese que yo he meditado en esto. ¿Por qué los problemas en el ministerio? Porque cada uno de estos varones ha tenido que enfrentar todas estas situaciones de las que ya hablamos. Pero viene este varón de la nueva generación, Abraham. Y Abraham lo rescata de otra manera. A Noé le dice, entra al arca. Pero Abraham le dice, sale de tu tierra y de tu parentela. Y para que haya bendición, mi querido hermano, tenemos que aprender a hablar en el idioma y en el lenguaje de Dios, de la comunión, del volver al Génesis y hablar del hagamos. Porque Dios siempre nos habla en plural, nunca habla en singular. Él cuando se quiere referir a que hagamos cosas, siempre dice hagamos. Y le dice a Abraham, le da una instrucción, y una instrucción que Abraham no la sigue. Abraham le dice, sal de tu tierra y sal de tu casa, sal de tu parentela, pero sabemos que Abraham no lo hizo así. Y uno podría pensar, porque él sale con su papá, sale con el sobrino y sale con toda la gente que tenía él a cargo. Entonces uno dice, y el Señor no hizo nada con respecto a eso. Y el texto nos va relatando de que eso es parte de la perfección, porque Abraham supo caminar en un hagamos, en un vamos, en un plural, como habla Dios en el cielo. Amén. Entonces ahí dice que Abraham tuvo que pasar por varios procesos y él nunca dijo no. Él dijo, pucha, tenemos peleas, tenemos conflictos con Lot por las ovejas, los pastores pelean, nos dividámonos, pero vamos a seguir juntos. ¿Por qué sabemos eso? Abraham siempre pensaba en los demás, porque cuando Lot va en cautiverio de estos reyes que pelean con Sodoma y Gomorra, él dice que él toma a su gente, la organiza y va al rescate de Lot. Y ahí el texto en Génesis dice que Abraham no iba solo, iba con otros. Y dice que Abraham no solo rescató a Lot, dice que rescató a las mujeres, rescató los bienes, pero además a las gentes que estaban con él. Entonces no pensó en el yo, pensó en el todos. Y es ahí donde viene la promesa de Abraham, porque él aprendió a ver a los demás, no verse a sí mismo. Y después se levanta de Abraham, viene otra generación. Viene la generación de Gedeón, donde viene el Señor y le dice, estaban pasando por una situación bien complicada, ¿cierto? Dice que los madianitas venían y sacaban todo lo que tenían y a Israel lo tenían pobre, le quitaban lo que cosechaba y él estaba oculto en un galpón guardando lo que ellos habían cosechado. Y dice que viene un profeta a hablarles al pueblo, que porque ellos no escuchaban la voz de Dios, es por eso que ellos estaban pasando por un proceso. Y el texto dice que era de 7 años, ese ataque que iba a venir de los madianitas. Y ocurre allí de que está este varón, dice valiente y esforzado. Le dice, ¿cuál valiente y esforzado? Cuando dice que hay un ángel que viene a hablarle después del profeta. Y fíjese que a mí me llama la atención ahí en el texto que el profeta es enviado del Señor, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Escritura, el profeta también es llamado a ser intercesor. Así como lo fue Gedeón, así como también lo fue Moisés. Intercesor. El profeta podría haber dicho, Señor, pero ¿por qué uno y por qué no todos? Como fue Abraham, yo voy por todos, no voy por mi sobrino nomás. Entonces dice que Gedeón, cuando viene el ángel a hablarle, él le dice, tú eres un joven valiente y esforzado y tú vas a liberar a tu pueblo. Él le dice, yo conozco a Jehová, Dios, porque nuestros padres nos hablaban de él, de que él había hecho milagros, de que él nos había sacado de Egipto. Pero él dice, yo lo conozco de esa manera, pero si Dios estuviera con nosotros,
nosotros, no dice conmigo, porque él dice, Jehová está contigo, le dice el ángel a Gedeón. Y Gedeón le responde, si él estuviera con nosotros, nosotros no estaríamos pasando por esto. Y ahí es donde viene la bendición, en este ministerio que le está entregando, en este trabajo, en esta misión que le está entregando a Gedeón. Le dice, con esa fuerza que tú estás hablando en plural, que tú estás hablando de un nosotros, tú vas a liberar al pueblo de Israel de los medianitas. Amén. Y lo vemos también en Moisés. Moisés, siendo un varón criado entre egipcios, él siempre hizo una intercesión por la nación de Israel. Él siempre hablaba en plural. Dice, intercesor, cuando la primera vez hicieron el becerro de oro y viene el Señor, le dice, baja y ve, mira, este pueblo ya poco le ha durado la servidumbre que me había ofrecido, que me había prometido, y yo los voy a destruir a todos. Y él dice, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Los sacaste de Egipto, no los puedes destruir. Él cumple desde el principio una misión de intercesor. Y dice, fíjese que ahí el texto en Éxodo, que hace un resumen de todo esto, en Éxodo 32, del 9 al 12, que ustedes lo pueden anotar ahí y buscar después, dice, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y a ti, de ti yo haré una nación. Mira lo que le está ofreciendo. No te calientes más la cabeza con esto. Yo los voy a destruir y yo voy a hacer una nación solo contigo. Y mira lo que dice Moisés. Y Moisés dice, oró. Dice, oró. Dice, ¿y por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Contra tu pueblo, le dice. Y el texto sigue ahí en Números 14:22. Y en la respuesta del Señor le dice, porque este pueblo me ha tentado 10 veces. Eso quiere decir que esas 10 veces Moisés estuvo de intercesor. Señor, no los destruyas, es tu pueblo. Amén. Entonces, esa es parte del proceso que vivimos en los problemas en el ministerio, ¿cierto? Dice que a veces vamos a empezar una misión, vamos a empezar a hacer algo y nos falta el problema, nos falta la situación, nos falta la lucha. Así que con esta palabra y con este texto, mis hermanos, los voy a dejar para que meditemos en todos esos versículos de cómo el Señor, el que inició la obra, la va a perfeccionar. Así como perfeccionó a esos varones, nos perfecciona a nosotros. Y el mismo Dios que estuvo con ellos en ese tiempo es el mismo Dios de ahora que también va a estar con nosotros, con todos en este tiempo. Amén. Muchas bendiciones. Les dejamos la palabra a nuestra querida pastora también, que siervo. Le entrego el...